Buenas noches. En manos de las autoridades ya están 13 de los 17 exfuncionarios de la DIAN señalados de crear una red criminal que se robó de esa entidad más de 1 millón de millones de pesos. El presidente Santos y otros altos funcionarios revelaron que con la plata de los colombianos, los implicados compraron casas y carros lujosos que finalmente los delataron. El jefe del Estado entregó detalles del gigantesco fraude. Las autoridades tenían indicios de un posible desfalco en la DIAN. Devoluciones de IVA por montos que superaban el billón de pesos llevaron a un primer grupo de investigadores a buscar pistas. Los investigadores llegaron y los corruptos los compraron por 1.400 millones de pesos. Funcionarios activos le dieron a los nuevos investigadores nombres y detalles de cómo operaba la red desde el 2004. Consistente en falsificar facturas, en inventarse documentos y en llevar a cabo simulaciones de exportaciones a raíz de la creación de unas empresas ficticias que solicitaban la devolución de un impuesto que nunca se había causado. En un par de años, funcionarios y particulares incrementaron su patrimonio hasta el punto de cambiar su estilo de vida. La cantidad de lujos, de vehículos de alta gama, los servicios personales rodeados de escoltas contratados. Exfuncionario de la DIAN que tenía un sueldo de 2 millones de pesos, aparece al cabo de unos años con un patrimonio mínimo de 10.000 millones de pesos. Mafias como esta, que se comparan con organizaciones criminales, estarían infiltradas en otras instituciones. Como decía, esto es apenas un bracito de un gran pulpo. Capaces incluso de silenciar a quienes se atreva a denunciarlos. Hay una niña que la apuñalearon, que trabaja en la DIAN, porque se dieron cuenta que estaba colaborando en la investigación. Un grupo de procuradores que se trasladó a la DIAN asumió las investigaciones disciplinarias, mientras la Contraloría inició la extinción de dominio de los bienes que habían comprado los integrantes de la red. Una mujer sería el cerebro tras el desfalco a la DIAN, según reportaron las autoridades. Se trata de Blanca Yasmín Becerra Segura, quien trabajó en la entidad entre 1999 y 2001. De acuerdo con las fuentes de la institución, Becerra fue supernumeraria y hacía parte de un grupo de investigaciones tributarias en la División de Fiscalización de Grandes Contribuyentes en Bogotá. Según las autoridades, la mujer habría creado una oficina paralela desde la que se coordinaban autorizaciones para pagos a través de los cuales fue desfalcada la DIAN. Aunque su salario era de 2 millones de pesos, su patrimonio supera los 10.000 millones de pesos. A esta hora se espera que los detenidos sean llevados ante un juez. Julián Ríos está en el complejo judicial de Palo Quemado. ¿Por qué no los han presentado todavía en audiencia, Julián? Bueno, pues precisamente no se ha instalado la audiencia pública porque continúan los operativos aquí en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Pereira, pues mucho personal de la DIJÍN y de la Policía Aduanera están adelantando operativos aquí en el sector conocido como Ciudad Salitre. También en Risaralda, en la ciudad de Pereira, nos han informado que se adelantaron allanamientos en 2 empresas que al parecer habrían sido utilizadas como fachada para adelantar estos delitos. Precisamente lo que pretende la Fiscalía con esto es recaudar más pruebas contra los detenidos, quienes precisamente van a ser presentados en las próximas horas aquí en un juzgado de control de garantías. Y hace pocos minutos también la policía aquí en el complejo judicial de Palo Quemado nos ha informado que una nueva persona fue capturada para un total de 13 sospechosos, de 13 personas detenidas que están siendo judicializadas en la DIJÍN, y 3 de ellos están siendo judicializados aquí y van a ser presentados ante un juez de control de garantías para que defina su suerte jurídica. Precisamente 2 de los detenidos fueron traídos al complejo judicial de Palo Quemado, se encuentran aquí en las celdas y también van a ser presentados junto con este gran grupo. Es la información que se presenta desde el complejo judicial de Palo Quemado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, denunció hoy que la mafia se quiere apoderar de las elecciones en Yumbo, Valle del Cauca. Al término de la Junta del Centro de Inteligencia Electoral, se conoció que las elecciones en el 15% de los municipios del país tienen amenazas de la guerrilla y las bandas criminales. Sobre el caso de Yumbo, Vargas Lleras fue enfático en asegurar que se protegerá la vida de todos los candidatos. Y el compromiso que se acordó hoy aquí en esta reunión es reforzar no solo la protección de los dirigentes políticos, sino avanzar aceleradamente en las investigaciones para capturar a los responsables. Hay revuelo diplomático por la suerte de un colombiano sentenciado a muerte en China. El gobierno reveló
que ya realiza gestiones con el gobierno chino para evitar que haga efectiva la ejecución de un ciudadano colombiano acusado de narcotráfico. Según un comunicado de la Cancillería, ya contactaron a las autoridades chinas para que desistan de ese castigo al taxista Harold Carrillo, capturado en esa nación con 3 kilos de droga. En Cali, familiares buscan la manera de contactarse con Carrillo, pues desde hace un año, cuando viajó a ese lejano país, perdieron su rastro. Carrillo fue detenido en Beijing con una carga de cocaína, delito que ese país castiga con la pena máxima. El vicepresidente Angelino Garzón se refirió al caso. Pues creo que sería interesante encontrar todos los mecanismos que permitiera que, sin dejar de pagar una sanción, esta persona que está detenida en China por delito de narcotráfico, pues se encontraran mecanismos que permitieran perdonarle la vida. El presidente Juan Manuel Santos promulgó esta tarde la reforma política con la que el gobierno pretende frenar el ingreso de grupos ilegales y del narcotráfico a las campañas políticas. Sanciona a los partidos que permitan el ingreso de candidatos cuestionados, castigo por transfugismo, inhabilidades y hasta la participación del 30% de las mujeres en las listas de los partidos. Son algunas de las medidas que contemplan la norma. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que aún no es claro el plazo para la inscripción de candidatos ni la fecha de aplicación de la ley estatutaria y que esas dudas las resolverá el Consejo de Estado. Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca venían operando ilegalmente como si fueran una sola EPS y no 3, denunció hoy la Superintendencia Nacional de Salud. El superintendente Conrado Gómez reveló que por esa razón no se descarta que a Café Salud y Cruz Blanca se les oficialice una intervención similar a la de Saludcop. Precisamente el interventor de Saludcop, Wilson Sánchez, anunció que venderá edificios, clínicas, acciones y otros activos de Saludcop. Además anunció que el grupo no podrá patrocinar más al equipo de fútbol La Equidad. El próximo martes se reabrirá el tránsito vehicular por 4 carriles de la polémica obra en la calle 26 de Bogotá, en la que se realizan los trabajos de la fase 3 de Transmilenio. Así lo anunció el director del IBU, Héctor Jaime Pinilla, quien aseguró que la otra semana se habilitarán 2 carriles de Transmilenio y 2 mixtos en ambos sentidos. El funcionario dijo que quedará faltando la entrega de las estaciones de Transmilenio, pero que lo más importante es descongestionar ese importante corredor de la capital, hoy escenario de gigantescos trancones. La fiscal general de la Nación, Vivian Morales, salió esta tarde de la clínica del Country, donde permaneció casi 24 horas bajo observación médica por quebrantos de salud. A la funcionaria le practicaron varios exámenes médicos y siempre estuvo al tanto del escándalo de corrupción en la DIAN. Otros hechos del día en el panorama nacional. El Contralor Departamental de Bolívar se mostró indignado por la pérdida de 12.500 mercados que deberían ser entregados a las víctimas de la ola invernal. Anunció que su despacho investigará al exgobernador Joaco Berrío Villarreal, quien en su momento se negó a entregar las ayudas. En la cárcel de Bellavista, en Medellín, las autoridades dieron a conocer algunos de los artículos que se utilizan para ingresar drogas, armas y hasta dinero en efectivo. Hay libros, crucifijos y hasta juguetes, pero lo que más preocupa a las directivas del centro penitenciario es que están utilizando niños para ingresar estos elementos. En la Hormiga Putumayo, por accidente, una vaca puso al descubierto 21 minas antipersona cuando un cable se enredó en sus patas. De inmediato, los campesinos avisaron al ejército, que detonó los explosivos en forma controlada. Frente a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, rindió indagatoria al actual embajador de Colombia en Perú, Jorge Bisbal Martelo. Por más de 4 horas, el excongresista entregó explicaciones sobre unas reuniones sostenidas en 2004 con líderes de las AUC. Según la defensa del diplomático, las reuniones sí existieron, pero fueron legales. La policía de Antioquia allanó un complejo cocalero en el municipio de Guatapé, donde mensualmente se producían 1.500 kilos de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron incautados 120 kilos de cocaína cristalizada, 5 hornos. Las sustancias ilegales están avaluadas en más de 600 millones de pesos.
En Afganistán, un atacante suicida se hizo estallar hoy en la mezquita donde se celebraba el funeral del asesinado hermanastro del presidente del país. 4 personas murieron y otras 15 quedaron heridas. El ataque se registró justo cuando familiares y amigos daban el último adiós a Ahmed Walid Karzai, quien era uno de los hombres fuertes en la provincia de Kandahar, donde hay gran presencia de los talibanes. La violencia en Afganistán está imparable, según reveló hoy Naciones Unidas. Las muertes de civiles en ese país se han incrementado en un 15% en lo que va de este año. En Guatemala, hoy el alcalde de la capital de ese país publicó en su página de Facebook nuevas imágenes de cámaras de seguridad del fatal trayecto al aeropuerto en el que murió el cantante argentino Facundo Cabral. En la grabación se puede ver la camioneta blanca del empresario Henry Fariñas recorriendo las calles de Ciudad de Guatemala. Segundos después se ve la camioneta azul donde se desplazaban los asesinos. Lo que omitió el alcalde fue el momento en que los sicarios dispararon, aunque según la prensa guatemalteca, una cámara en uno de los puentes logró grabar el trágico instante. En Londres ya son 9 los periodistas detenidos involucrados en el escándalo de chuzadas a más de 4.000 personajes famosos que realizaba el grupo del magnate de las comunicaciones Rupert Murdoch. Entre los capturados se encuentra uno de los exeditores del periódico News of the World, el mismo diario que fue cerrado a raíz del escándalo. Además, el FBI investiga al grupo periodístico porque supuestamente habrían también intervenido los teléfonos de los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Hoy en el radar, el embajador de Francia en Colombia, Pierre-Jean Van Dorn, celebra hoy el 222 aniversario de la Revolución Francesa. Habla sobre cómo están las relaciones de su país y Colombia. Todos son iguales, están cortados por la misma tijera. La sexóloga Lucía Nader le cuenta a Erika Fontalvo las clases de hombres que describe en su libro. Todos los hombres son iguales. Como por ejemplo, el Don Juan ese... Soy la persona que hizo la imagen de la última cena de Alejandra Azcárate. Y el fotógrafo colombiano Mauricio Vélez le presenta a Gustavo Gómez su exposición Mitad Ángeles, Mitad Demonios, en la que muestra las imágenes que tanto revuelo han causado en la sociedad colombiana. Pero pues nunca mi intención es tratar de molestar a la sociedad con el trabajo. El radar, hoy después de Amar y Temer. Y en Caracol Internacional, después de las noticias de las 7. Las crónicas Caracol visitan esta semana las minas colombianas para hablarnos de carbón, sueños y tormentos, motores de la vida de miles de mineros. Un estudio de la Universidad Nacional en Medellín pone en evidencia un silencioso factor de riesgo en los socavones del país, la ausencia de controles al polvillo de carbón. Juan Jacobo Castellano los visitó y nos muestra los resultados de esta investigación. En los socavones donde se explota hulla, adicional a la peligrosísima concentración de gases, hay otro enemigo silencioso que es altamente riesgoso para los mineros, el polvillo de carbón. Participa en ese proceso de explosiones violentas, que son las que son peligrosas para la vida de las personas. Se acelera el proceso de combustión y se hace más explosivo. Para que haya una explosión se requiere el metano, el polvillo de carbón y un punto de ignición. Astrid Blandón es una geóloga con más de 20 años de experiencia. Ella, en conjunto con un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Medellín, ha recorrido durante el último año 40 minas de carbón, ubicadas en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander, tomando pruebas para posteriormente analizarlas. En este edificio se analizaron cada una de las 40 pruebas con las cuales se pudo establecer que el polvillo de carbón puede llegar a ser más explosivo que el gas metano. 40 pruebas tomaron los investigadores, 38 dejaron claro el cóctel mortal dentro de los socavones. En las minas que son pulverulentas quiere decir que no hay mucha humedad. En esas minas el riesgo es más alto. Una de las minas en donde se han implementado planes para controlar la explosividad por el polvillo de carbón, según los datos del estudio, es la mina San Fernando. La idea es que
el polvo de carbón tenga una humedad superior al 80%. Tenemos un sistema de inertización. ¿En qué consiste la inertización? En arrojar carbonato de calcio al polvo de carbón en paredes, en techos, en pisos y en las acumulaciones para minimizar también esa explosividad. No pasa lo mismo en las famosas gurreras, minas artesanales, minas ilegales que se abren en inmediaciones de los municipios de Amagá y Fredonia, en donde las medidas de seguridad son mínimas y el riesgo para los mineros es permanente. Donde no se cuenta con la seguridad social, donde el minero de una forma irresponsable trabaja 2 o 3 veces a la semana y no le interesa la seguridad social, únicamente se gana 100 o 120 mil pesos y con eso tiene. Y lo mismo al patrón, no le interesa asegurar a este trabajador porque son 243 mil pesos por cada uno al mes. Hernán Sierra es el director del Servicio Minero de Engiominas. Advierte este experto que los estudios realizados por la Universidad Nacional de Medellín son alarmantes. Si bien yo pienso que la muestra es muy poca, esos resultados son indicativos de que hay un problema en el tema de explosividad de carbones. En Colombia se estima que hay unas 8.000 minas, de ellas la mitad legales y la otra mitad ilegales. Advierte Engiominas que la totalidad no toma medidas para controlar el riesgo generado por los altos niveles de explosividad del polvillo de carbón. Cada titular minero es responsable de implementar las medidas para disminuir las concentraciones de polvo dentro de las explotaciones mineras. Concluye Engiominas que según las investigaciones de los últimos accidentes ocurridos en el interior de los socavones, estos han sido producto de la presencia de gas metano, cuya explosividad aumenta por la presencia del polvillo de carbón. Ante esto es perentorio revisar los protocolos de seguridad en las minas de Colombia, que es el primer productor de carbón en América Latina y el 12º en el mundo. La falta de prevención que afecta a la actividad minera le cuesta la vida a muchos constantemente. Mañana bajaremos con los obreros a los socavones para saber qué piensan y preguntarles por qué se siguen exponiendo. No se lo pierda. Recuerde que usted también puede seguir las Crónicas Caracol a través de Facebook y Twitter. Malú. Jorge Alfredo, Colombia se ha convertido en un importante punto de desarrollo en materia de producción en cine y televisión. Por eso, en Bogotá se realiza la segunda versión del mercado audiovisual, en donde empresarios de al menos 19 países vienen a ver y comprar nuestras producciones. En este salón de la Cámara de Comercio de Bogotá, 34 empresas colombianas de televisión, 55 proyectos de cine nacional y 24 películas terminadas buscan negocios con al menos 19 países del mundo que vinieron por nuevas y diferentes producciones. Lo que más les ha llamado la atención, como le repito, es la gente, la calidad de lo que ya encuentran aquí de equipos y profesionales que dicen, bueno, es posible hacer una producción en Colombia. Los empresarios internacionales destacan las calidades de producir y comprar en Colombia. Creo que hay muy buenas condiciones en todos los aspectos, ¿no? En cuestión de locaciones, en cuestión de servicios, como te comento, y en cuestión de equipo, hay gente muy talentosa, hay mucho director, mucho escritor. El segundo mercado audiovisual en Bogotá concluirá mañana.